Públicamente, un espacio de la carrera de Administración Pública. Generamos diálogos profundos, explorando temas que van desde la política local hasta las dinámicas globales. Públicamente. Prepárate para escuchar análisis actuales, debates apasionantes y, por supuesto, las historias detrás de las decisiones que impactan nuestras vidas. Bienvenido a Públicamente. De María Inés Arévalo, quien los estaré acompañando en la transmisión de este programa, junto con mis compañeros Carlos Darriba y Luis Eduardo Castillo. Como siempre, estaremos abordando temas de actualidad, en esta ocasión relacionados con la política exterior. Muy buenas tardes, estimada audiencia universitaria. Les damos la más cordial bienvenida Públicamente al programa radial producido por la carrera de Administración Pública de nuestra Universidad Nacional de Loja. Este espacio está pensado para analizar de forma crítica los temas más relevantes de la coyuntura nacional, de la coyuntura internacional, con un enfoque siempre académico y ciudadano que caracteriza a nuestra carrera. Hoy estamos muy contentos por iniciar la primera emisión de nuestra nueva temporada, un nuevo periodo cargado de análisis, de debate, de voces comprometidas con el país. En este sentido, en esta nueva etapa, reafirmamos como tal nuestro compromiso de analizar los temas que marcan la agenda pública, siempre desde una mirada reflexiva, participativa, responsable y sobre todo académica. Estimado Carlos. Buenas tardes, compañeros, y un saludo especial a toda la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Loja, estudiantes, docentes y personal administrativo. Bienvenidos a otra edición de Públicamente, el espacio radial de la carrera de Administración Pública, donde dialogamos sobre los retos, las políticas y el impacto público en el Ecuador y en el mundo. Quiero enviar un saludo muy caluroso a todos los alumnos de la carrera, a los chicos del club Públicamente que nos acompañan con su entusiasmo, y un saludo especial pues al coordinador de la carrera de Administración Pública, al ingeniero Jimmy Jumbo, quien nos apoya en todo el programa y en toda la ejecución de Públicamente. Les comento que tenemos hoy un programa especial con un abogado experto en relaciones internacionales, política exterior y seguridad. Bien, muchísimas gracias. Nuestro invitado es Pablo Barragán, quien es actualmente docente universitario, experto en temas de relaciones internacionales. Pablo ha tenido una amplia experiencia como autor de libros, de artículos, es docente académico, ponente en diferentes eventos de relevancia, autor de libros, y en esta ocasión justamente queremos aprovechar esa amplia experiencia para conversar sobre los temas de coyuntura que tienen que ver con la política exterior. Pablo, bienvenido a este espacio de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Administración Pública. Te damos la más cordial bienvenida. Te comento que nos están escuchando los alumnos de nuestra carrera, también la ciudadanía en general, toda la audiencia de la Universidad Nacional de Loja. Bienvenido a este espacio y, por cierto, a esta también tu casa, que es la universidad. Muchísimas gracias, Marinés. Un fuerte abrazo a Luis Eduardo, a Carlitos, a toda la comunidad universitaria, a todos los estudiantes de la carrera de Administración Pública y a la ciudadanía lojana. Para mí es un gusto siempre estar a las órdenes y abordar temas delicados de coyuntura internacional que interesan a toda la sociedad. Gracias, Pablo. Y justamente para iniciar esta conversación, ¿cuáles son los temas que tienen un impacto directo dentro de una serie de fenómenos que está ocurriendo a nivel internacional? ¿Cuáles son las que mayor impacto tienen para nuestro país? Sí, el directo, el inmediato en la realidad nacional, sin ninguna duda, es el ámbito de la seguridad ciudadana. Vemos cómo los recursos que estaban destinados a áreas sociales se están concentrando en el ámbito de la seguridad. Una amenaza externa, grupos de la delincuencia organizada transnacional, pues han causado, de hecho, siguen causando estragos a la economía nacional.
Hay que recordar que el incremento de 3 puntos en el IVA hace meses atrás tuvo como finalidad tener los recursos estatales para paliar esta amenaza externa que la vivimos en la seguridad ciudadana. Hablamos de alrededor de 1.300 millones de dólares que iban a ser, que de hecho se proyectaban recaudarse. Se proyectaban ser recaudados para paliar, o mejor dicho, contener esta amenaza externa de los grupos de la delincuencia organizada transfronteriza. Hay otro aspecto también importante que siempre resalto, es el hecho de que el cierre del bloque en el Yasuní TT también ha causado perjuicios al Estado ecuatoriano, no menor a 1.100 millones de dólares. Es decir, cuando más requerimos recursos, pues el Ecuador decidió, al menos en la pasada consulta popular, que se detenga la extracción de los hidrocarburos en el bloque respectivo del Yasuní TT. En conclusión, Marinés, dada la compleja pregunta, es la inseguridad en el Ecuador. Creo que es la primera urgencia que debe tratar el Estado ecuatoriano, y también el problema del trabajo. El Estado, bajo la administración del presidente Daniel Noboa, tenía previsto excluir de la planta de la planta profesional alrededor de 9.000 funcionarios públicos, pero se ha detenido aquello con los recientes dictámenes de la Corte Constitucional, que han echado al suelo las tres leyes con el carácter económico urgentes que daban viabilidad a los despidos en el sector público. Saldos en rojo, con relación a esa pregunta. El Ecuador está tratando de contener una amenaza externa enfocada a la seguridad. Las perspectivas para este año no eran nada halagadoras. Desde el año pasado, alrededor de 30 muertes violentas por semana en ciertas zonas del país. Y bueno, hemos pasado de ser uno de los países más seguros del mundo a ser uno de los más inseguros del mundo. Eso también causa un efecto colateral, que es el del turismo, la baja reserva en centros hoteleros, y con un impacto inmediato para la economía y el bolsillo de los ecuatorianos que viven del día a día. Eso un poco con relación a la pregunta, Marinés. Muy interesante, estimado abogado, específicamente el contexto nacional. Sin embargo, creo conveniente analizar el contexto regional como para tener una idea amplia de la coyuntura nacional. Como experto en relaciones internacionales, estimado abogado, en América Latina siempre se ha tratado de producir una tradición propia, ¿no? Con este pensamiento geopolítico de la visión eurocéntrica, de esta visión imperial, de la geopolítica clásica, que se distancia de esta visión eurocéntrica a la dominación como tal territorial, a la dominación militar, sino también a este ámbito de la integración regional como estrategia neta de autonomía, de justicia, de desarrollo territorial, incluso desarrollo local. Sin embargo, esta idea integradora como tal se ha visto siempre limitada por fracturas políticas, por asimetrías económicas, por conflictos ideológicos, por inestabilidad institucional en la mayoría de países de la región. Entonces, a pesar de estos esfuerzos como tal de construir una geopolítica basada en la cooperación, como son los casos del UNASUR, de la CELAC, del ALBA, muchos de estos proyectos siempre han enfrentado como tal una debilidad en su continuidad. Esta falta de cohesión estratégica, esta dependencia latinoamericana, las mismas teorías del desarrollo que iban desde la industrialización por sustitución de importaciones hasta el actual buen vivir. En consecuencia, como tal, este contexto internacional, esta geopolítica latinoamericana, oscila entre este anhelo de unidad, de realidad, de fragmentación, mostrando que esta autonomía regional sigue siendo más un proyecto en construcción, ¿no? Como un discurso en un análisis un poquito más crítico. Entonces, mi pregunta más
se va relacionada a este ámbito? ¿Por qué la integración como tal latinoamericana no ha logrado consolidarse plenamente como un bloque geopolítico autónomo, propio? Porque, como usted lo señaló, doctor, en Ecuador existen muchas divisiones ideológicas, intereses nacionales contrapuestos y una alta dependencia como tal económica, y tecnológica y sobre todo del exterior, lo que dificulta como tal consolidar una buena estrategia, una buena soberanía regional. ¿Cuál es su opinión, estimado doctor? Sí, un poco yendo en orden, Luis Eduardo. Bueno, la perspectiva es interesante para analizarla. En primer lugar, pues dentro del sistema mundo, ideado en su momento por Emmanuel Wallerstein, uno de nuestros teóricos principales, es el hecho de que la región como tal no se encuentra dentro de o no se, mejor dicho, se comprende, se constituye en el aro de los países periféricos. Esa es una gran verdad. No figuramos, no formamos parte de los países céntricos como potencias mundiales y tampoco en el ámbito de los países con economías emergentes. Esa es una realidad. Ecuador, Latinoamérica todavía está tratando de buscar su espacio en en la geopolítica. No se superan el contexto del subdesarrollo, esto es de superar el analfabetismo, la desnutrición infantil, etcétera, etcétera. Un poco con ese contexto, Luis Eduardo, y para un poco que nos puedan entender dentro de la comunidad académica, los proyectos de integración regional que han sido motivo de mis investigaciones académicas apuntan a que en Latinoamérica al menos estas organizaciones intergubernamentales regionales, en concreto en Latinoamérica, están condenadas al fracaso porque lamentablemente no existe una visión de conjunto, una identidad latinoamericana. Los proyectos CELAC, UNASUR, ALBA, CAN, siempre han estado sesgados. El más ambicioso proyecto de integración regional, UNASUR, tenía una perspectiva idónea, práctica para toda Latinoamérica, pero lamentablemente la extrema ideologización, es decir, el proyecto del socialismo del siglo XXI hizo que este proyecto cayera como tal y nos veamos a la deriva con determinadas organizaciones intergubernamentales que sí funcionan, como el proyecto de la CAN, la Comunidad de Estados Americanos, y también Mercosur. Eso es un problema para el relacionamiento internacional, toda vez de que las potencias mundiales, llámese, o para tomar como un ejemplo a China, para ellos es muy difícil tratar directamente con cada una de estas organizaciones y más bien ha optado por la que se mantiene como organización intergubernamental de Latinoamericana y el Caribe, que más aglutina a los países de la región, como es la CELAC. Lamentablemente, como lo señalo, Luis Eduardo, los proyectos de integración regional en Latinoamérica están abocados al fracaso cuando no exista una política de Estado de todos los países en función de una integración como bloque, a diferencia de la Unión Europea, que a nivel continental sí lo hizo luego de 40 años con la Unión Europea. Soy bastante escéptico con los proyectos de integración regional en Latinoamérica. Y vuelvo y repito, el proyecto del socialismo del siglo XXI ya creo que tuvo el último clavo en su ataúd el fin de semana con el regreso a la derecha en Bolivia. Es decir, ya no hay un país con un sesgo de izquierda o progresista. Todos ya han retornado a a la centro derecha y a la derecha. Eso nos da una perspectiva de que Latinoamérica como tal no tiene un posicionamiento claro con respecto al mundo a nivel de bloque regional, Luis Eduardo. Sí, totalmente de acuerdo, doctor. Específicamente, también de acuerdo con
con su análisis, la comparación entre la geopolítica clásica y la geopolítica latinoamericana siempre fue este análisis de ruptura, ¿no? Siempre fue la crítica. Recuerdo algunos teóricos como Metol, Ferré, donde analizan todo este ámbito relacionados a que la primera sostiene como tal paradigmas centrados en una dominación física del espacio y el poder militar netamente como un elemento central de producción global, mientras que la latinoamericana tenía esta visión totalmente de integración. Bastante interesante su análisis, estimado doctor. Gracias, Luis Eduardo. Qué placer poder saludar y tener ese honor de poder compartir con el doctor Pablo Barragán, especialista en materia de política exterior y seguridad. Entrando al bloque directamente de política exterior, mi estimado doctor Barragán, es importante conocer estadística. Habíamos revisado The Economist en la última publicación en la que señala que la ciudad más peligrosa y que registra 18 crímenes violentos cada 24 horas es justamente la ciudad de Durán, lo cual nos indica que hay una política que no se está llevando de la mejor manera. De tal forma, mi estimado doctor Barragán, analizando esta estadística, la pregunta, o tenemos muchas preguntas por plantear, pero dentro de las más importantes que quisiéramos profundizar y conocer su punto de vista, sería cómo usted podría evaluar el papel de la política exterior ecuatoriana en los últimos años. Es una excelente pregunta, Carlitos. La política exterior del Ecuador indudablemente se encuentra alineada con la agenda para la región de Estados Unidos. Eso es una realidad, no solo de hace 2 años atrás, sino del gobierno, viene un poco, se remonta al gobierno, a la administración del presidente Guillermo Lasso, que estrechó lazos en la cooperación internacional, la cooperación marítima para contener y erradicar el narcotráfico en el Ecuador. Dicho acuerdo fue refrendado, si cabe, a término por la Corte Constitucional, que dio luz verde a través de su dictamen respectivo para que exista esta relación estrecha de cooperación a nivel de seguridad y defensa con Estados Unidos. Yo pienso que esa ayuda, esa cooperación internacional es valiosa para el Ecuador para poder contener y en lo posible erradicar estos males asociados a la delincuencia organizada transnacional. Tenemos perspectivas en aquello, pero si tomamos como ejemplo uno de los países que sufrió los embates de esta problemática, que es Colombia, le llevó pacificar sus calles alrededor de 20 años y el Ecuador pues recién va camino a terminar su segundo aniversario y creo que con esas perspectivas pues tendríamos unos 18 años, pero todo depende de los recursos económicos que logremos obtener. Soy bastante escéptico con la Asamblea Nacional. Realmente no existe una perspectiva clara de país para sacar a flote la economía nacional. Se debe fortalecer la dolarización. Y bueno, tenemos muchos problemas que abordar dentro de la economía nacional que de cierta manera hacen ver con reticencia el hecho de que a corto o al mediano plazo se puedan resolver estos problemas. De ahí la importancia, Carlitos, de que tengamos una relación estrecha a través de la cooperación internacional con países que puedan proveerle de recursos al Ecuador y que puedan garantizar de cierta manera estabilidad no solo en Ecuador, sino en la región. El problema transfronterizo es a nivel regional. Los tentáculos de esa problemática se han extendido a toda Latinoamérica y de ahí la importancia de tener una relación muy estrecha con Estados Unidos a nivel de seguridad y defensa. A nivel económico es indudable también la influencia que tiene la República Popular de China con sus proyectos mineros en el Ecuador, no solo en Ecuador, sino en toda la región.
Vimos hace meses atrás cómo inauguraron el puerto de Chancay, que para los peruanos será se van a constituir ellos como, y se autodenomina, se autocalifican como el próximo Singapur en Latinoamérica. Pese a que el Ecuador sí tenía, de hecho sí tiene un puerto de aguas profundas en Pozorja que podía haber, en donde pudo haberse construido ese puerto para concentrar todo el comercio marítimo en el Pacífico. Así que la importancia de la cooperación internacional es clave en función de de las limitadas capacidades que tiene el Ecuador como tal. En el ámbito de la seguridad y defensa tenemos el apoyo de Estados Unidos, en el ámbito comercial nos mantenemos con China y bueno, eso de cierta manera, nuestro estatus de estado un poco vulnerable ha hecho posible de que nos podamos manejar en política exterior con diferentes países independientemente del tinte político, que sean de derecha, izquierda, capitalistas o comunistas. Yo pienso que dadas las circunstancias en las que se encuentra el Ecuador, es importante mantener buenas relaciones políticas, comerciales, diplomáticas con grandes potencias, sino también, no solo con potencias mundiales, sino también con economías emergentes que buscan su espacio en la geopolítica global, como lo es India. Algo curioso para todos nuestros estudiantes es el hecho de que India no tiene una embajada en el Ecuador y hace una semana el encargado de negocios de la India en el Ecuador pues se reunió con la canciller Gabriela Sommerfeld de Ecuador para analizar la factibilidad ya de tener al menos los hindúes una embajada en territorio ecuatoriano. Es algo curioso, es una potencia mundial, pero no como la que se encuentra en el conjunto de los países centristas como Estados Unidos, Rusia y China. Hemos escuchado con atención, estimado doctor Pablo, y revisando estadísticas del INEC, podemos darnos cuenta que tenemos indicadores alarmantes en cuanto al crecimiento de indicadores de inseguridad, al crecimiento de indicadores de subempleo y de desempleo. Estamos notando que hay un incremento de 1.2 puntos porcentuales en cuanto a materia específicamente de desempleo en este trimestre respecto del trimestre anterior en el año 2024. Y aparte de aquello, hay un tema marcado de que se está perdiendo o la pérdida de institucionalidad en nuestro país en materia de seguridad, en materia de lo que se refiere a acceso a seguridad, acceso a vivienda, acceso a servicios como salud, educación. Y esto a la final se constituiría o se configuraría como un caldo de cultivo, lo cual afectaría de manera directa, con una correlación directa, a cuanto el desarrollo y también a política exterior. Entonces, estimado doctor Barragán, nos plantean varias incógnitas o varias preguntas. Lo que quisiéramos conocer puntualmente sería, ¿cuál sería su análisis, ¿sí? Para que podamos conocer y pueda conocer nuestros radioescuchas y los que nos siguen por la página de Facebook de la carrera de Administración Pública, ¿cuál sería su análisis y cuáles serían las medidas que actualmente nuestro gobierno debería realizar para poder en un mediano, en un largo plazo, poder solventar los inconvenientes o los problemas que tenemos en tema de política exterior y defensa? Sí, la pregunta, Carlitos, es compleja, es complicada. No tenemos la varita mágica para solucionar en el corto plazo un problema estructural, como tú acertadamente lo has señalado. Es un conjunto de variables que jugarían en favor de poder salir del subdesarrollo. Si el Estado ecuatoriano ha decidido por cuestiones económicas desatender el ámbito social, pues como tú lo señalas, acojo nuevamente tus palabras, es el caldo de cultivo para que en un contexto
de falta de empleo, de inseguridad, se puedan incrementar los números de efectivos de antisociales que puedan mantener el comercio de alcaloides en la ciudadanía, en la sociedad. Mientras no se atiendan esos problemas urgentes, yo dudo mucho de que el Ecuador tenga una perspectiva en el corto plazo. Como lo señalaba al inicio de esta entrevista, estimada comunidad, Marinés, Luis Eduardo, Carlitos, Ecuador está en números en rojo. Lo que se ha realizado con el presupuesto, con los recursos que se han destinado o que por ley le corresponden al Estado, la ciudadanía como tal, pues solo contribuyen para el pago corriente, es decir, para gasto corriente. No generamos valor agregado, no tenemos las industrias trabajando al 100%. El clima laboral es muy riguroso. Se desalienta mucho el emprendimiento en el Ecuador. Las excesivas regulaciones, el aseguramiento de trabajadores, hace insostenible y no rentable tener un negocio en el Ecuador. Y lo digo con bastante pena por el hecho también de enfocarnos en el ámbito de la minería, que las transnacionales pues no ven con buenos ojos, no ven seguridad jurídica en nuestro país, y por lo tanto han decidido pues ir a otros países que sí les pueda brindar de seguridad jurídica o tratados internacionales que les puedan de cierta manera prever sus ganancias. El Ecuador lo que necesita para sostener la dolarización es atraer inversión, capital extranjero, pero parece que se está haciendo todo lo contrario, y mientras no se tenga un enfoque estratégico de planificación a nivel de Estado, muy difícilmente tengamos una perspectiva en el corto y en el mediano plazo. Eh, Vimos hace algunos meses cómo el sector de la salud se lo declaraba en emergencia. La deserción también, estimados amigos de la comunidad universitaria, es algo preocupante el hecho de que la migración de los estudiantes del sistema educativo particular fueron en masa a obtener un cupo en los establecimientos estatales, precisamente por el hecho de que las perspectivas económicas no son muy halagadoras. Los despidos en el sector público han hecho mella en aquello. Cada vez se está restringiendo el consumo por el elevado costo de vida que tenemos en el Ecuador. Tenemos la dolarización, tenemos una moneda prestada, pero no generamos productividad en nuestro territorio. Es una pena decirlo. Hace una semana y media vimos en la región un caso muy particular. La destitución de la presidenta peruana Boluarte. Pese a aquello, pese a la inestabilidad política y la inseguridad que también está sufriendo Perú como tal, vemos que los tratados de comercio que tienen celebrados a nivel internacional, pues les genera estabilidad y es un atractivo para la inversión extranjera. Acá en el Ecuador tenemos transiciones presidenciales ordenadas, pero no tenemos un país convulsionado como Perú, pero vemos cómo las empresas transnacionales no están optando por venir al Ecuador a generar ingresos. Es muy riesgoso el Ecuador como tal. Únicamente las empresas o los emporios industriales más grandes del mundo apuestan en un contexto de riesgo, pero también hay que señalar y puntualizar algo muy importante: es el hecho de que la caída del proyecto de Loma Larga, si no estoy mal, recientemente en la provincia de La Suay,
dará cabida también para laudos arbitrales en los que el Ecuador perderá por lejos, porque el dinero que se invirtió para esos proyectos, pues no los van a percibir en el corto plazo. Así que vemos cómo el Ecuador, pues, se desangra lamentablemente por la inseguridad jurídica, Carlitos. Oh, mi estimado doctor Pablo, mire, la inseguridad jurídica justamente ocasiona que actualmente el Estado no tenga una política en materia de seguridad clara. Entonces, la pregunta que nos plantearíamos en este momento a usted sería, ¿qué estrategia debería priorizar Ecuador para reforzar su seguridad y la defensa en los próximos años, a sabienda de las dificultades que presentamos actualmente por la alta tasa de inseguridad y el problema de institucionalidad? Es una excelente pregunta. Ya se encuentra en marcha la cooperación marítima entre Ecuador y Estados Unidos. Yo pienso que hay que enfocarnos en aquello por hechos consumados. Ese acuerdo de cooperación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos de cierta manera está contribuyendo a generar un clima de seguridad en un contexto ampliamente violento. Eso por una parte. Por otra parte, también he escuchado de algunos colegas internacionalistas que se enfocan en el ámbito de la seguridad y defensa, es de que exista especialización en el ámbito de los hechos delictivos que giran en torno a la minería ilegal. Es algo curioso, novedoso. Yo pienso que se debe tomar con atención ese estudio, esa perspectiva. De hecho, ya existen estudios como tal y por lo tanto, pues yo pienso que la especialización vendría por ese lado, cómo entender cómo la economía criminal se relaciona en torno a la minería ilegal. Varitas mágicas, vuelvo y repito, a toda nuestra comunidad universitaria, no existen en la actualidad. Tenemos un gobierno que todavía no puede resolver el problema con los indígenas. Vemos zonas del país que se encuentran paralizadas, no existe tránsito. Vemos no incapacidad, sino la intransigencia de los grupos sociales para dialogar con el Estado. Vemos cómo el país se nos va de las manos. El presidente tiene 3 años más de gobierno, pero yo pienso que en ese contexto no puede gerenciar el Estado como tal. La Asamblea Nacional es un poder que no legisla en favor de los intereses nacionales. Y bueno, si continuamos con las otras funciones del Estado, no vamos a encontrar ninguna perspectiva halagadora. Eso en el contexto, pero retomando nuevamente el hilo de la pregunta, en el Ecuador falta especialización, es decir, funcionarios públicos de alto nivel que entiendan que ir a un puesto público no es únicamente esperar la acreditación de sus sueldos, sino también tener una perspectiva estratégica de planificación. Eso no existe en el Ecuador. No existe una agencia en el Ecuador que vele por aquello. Cada municipio, cada GAT hace lo posible para salir a mes o tener un presupuesto anual. Cada quien hace lo que más puede. Y bueno, ese es el Ecuador que tenemos. Lamentablemente no estamos debidamente organizados. Tenemos una constitución, tenemos leyes, etcétera, pero yo pienso que la gran tarea pendiente de los funcionarios o los próximos funcionarios públicos es de tener una agenda nacional de desarrollo que vaya o que se enfoque en cada punto específico del quehacer estatal para la salud, para la educación, vialidad, etcétera. Esa planificación estratégica no existe. Y otro aspecto que quiero hacer hincapié es el hecho de que no existe la adecuada profesionalización del funcionario público. A diferencia de grandes potencias como Japón, como China, que tienen escuelas de administración pública en donde
se lo forma al futuro servidor público con la finalidad de que pueda atender las necesidades más acuciantes de su circunscripción territorial. Yo pienso que China ha dado gran ejemplo en aquello, y si tomamos y regresamos la mirada al Ecuador, pues vemos de que el funcionario público recién cuando asume funciones se va a empapar, se va a enterar de qué es lo que está pasando dentro de sus respectivas funciones. Es decir, no existe una profesionalización del servidor público. La ex canciller alemana Angela Merkel, cuando dejaba el cargo en Alemania, señalaba de que su sucesor debe comprometerse con los problemas que ya existen y que no debería haber sorpresa quien le sustituya, porque efectivamente sabe y sabrá de que va a tener que atender muchos problemas políticos, económicos, de seguridad, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que ahí redondeamos el hecho de que debe existir profesionalización del futuro servidor público en primer lugar. No podemos tener no quiero ser grosero con estas declaraciones, pero debe formarse a un servidor público. Soy escéptico con el nivel de productividad que pueda tener una persona que carezca de un título universitario. En la actualidad ya se habla frecuentemente de que el profesional promedio en el Ecuador, pues al menos tiene una maestría. Entonces creo que todo eso tendría que volcarse a una ley que obligue a que los funcionarios públicos que vayan a ser electos por votación popular tengan título universitario, o tengan afinidad con lo que van a hacer, y no se encuentren con la sorpresa de que ni él sabe ni tampoco sus asesores saben. Por ejemplo, acá en la Asamblea Nacional, por cada asambleísta existen dos, tres asesores, pero bueno, ¿cuál es la rendición de cuentas en productividad? Creo que la gran deuda es al país porque no existen leyes, proyectos relevantes que se atiendan en esa función del Estado. Y el otro punto también importante, como lo resaltaba Carlitos nuestra comunidad universitaria, es el hecho de que exista una agenda nacional, una planificación estratégica a nivel de Estado, lo más objetiva posible. Y para ello, pues es necesario contar con la universidad, con la academia. La red de universidades tienen que reunirse y plantear ya proyectos de ley enfocados a atender esta problemática. Si no se atiende aquello, el Ecuador seguirá a la deriva con funcionarios públicos. Incluso vimos hace meses atrás con un adolescente que figura como asambleísta nacional que en una reunión de una mesa importante optó por dibujar. No sé si tendría problemas con tal vez una infancia un poquito retrasada, pero el hecho es de que ese es el tipo de asambleístas que tenemos, y no podemos ahora entregarle una responsabilidad de crear una nueva constitución a personas que realmente no tengan ni la preparación académica, ni el interés y la vocación para atender esas prioridades. Sumamente interesante el análisis, estimado doctor. Hemos hablado de muchos temas. Comparto a la mayoría en el ámbito, por ejemplo, de seguridad integral en el Ecuador. Hay un incremento netamente de la violencia criminal, especialmente la que está vinculada al narcotráfico, al crimen organizado. Pero esto también es causa quizás de las inseguridades sociales, como la pobreza, el desempleo, la desigualdad territorial. Hemos hablado también de manera referencial en el ámbito de la política de seguridad, en el ámbito territorial, la violencia como tal en ciertas zonas del país, como algunas provincias, muestran como tal una relación directa entre seguridad y desigualdad territorial. Lo que usted señalaba netamente de la planificación estratégica a nivel territorial que hace falta como tal. Eh, También hemos hablado netamente de temas relacionados a la seguridad humana. Nuestro país bueno, el gobierno como tal ha ratificado quizás algunos compromisos internacionales sobre derechos humanos,
pero aún enfrenta brechas en el ámbito de la salud, de la educación, el empleo, la vivienda. ¿Cuáles serían esos papeles que la seguridad humana dentro de la política pública ecuatoriana necesita como tal? Entonces son temas bastante interesantes. Por ejemplo, en el ámbito de las fronteras, la seguridad de las fronteras, por ejemplo, en Colombia, en Perú, siempre presentan desafíos de seguridad por narcotráfico, por contrabando, por migración irregular, éxodo rural, entre otros ámbitos. Me quedo con el análisis que realizó sobre política exterior y desarrollo, que me pareció muy interesante. Incluso hay varios comentarios en la página de Facebook de nuestra carrera felicitándolo y haciendo algunas consultas, obviamente desde el ámbito de que saben que el país como tal siempre ha tratado de buscar estas buenas relaciones internacionales. Sin embargo, siempre transita con una diplomacia netamente tradicional, nunca una diplomacia buscada hacia el desarrollo, orientada a traer inversión extranjera. La política exterior no solo a veces cumple esta función de posicionamiento internacional, sino también de articulación con los objetivos netos de desarrollo, los de la ONU. Tenemos un plan que obviamente es una facultad, un plan nacional de desarrollo, una estrategia territorial nacional, pero lastimosamente queda en papel cuando vemos estos objetivos quizás desde una mirada crítica, desde una manera quizás institucional, ya que estas decisiones son, en mi opinión, de carácter que siempre están en respuesta coherente a intereses netamente nacionales. Bastante interesante, estimado doctor. No sé si alguno de mis compañeros como tal quiere algunas consultas adicionar. Sí, Luis, mira, queríamos entrar en el segundo bloque y queríamos felicitarlo, en ese caso al doctor Barragán, por la última edición del libro conocido como Realpolitik, es la última obra. Muchísimas gracias por la pregunta, Carlitos. Sí, la producción del libro Realpolitik, el orden mundial detrás del conflicto en el este de Ucrania, el proyecto más ambicioso en habla hispana que habla, en el cual analizo desde la perspectiva energética, de seguridad y defensa y geopolítica, diplomacia, todo lo que subyace en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania. Eh, el libro está debidamente editado y publicado con el sello español Planeta, la editorial más grande del mundo. Con mucha humildad, siempre lo digo, y para que no se me malinterprete, pero también lo digo con mucho orgullo, es el mejor libro del mundo que aborda este conflicto bélico entre dos países que tiene un trasfondo energético indudable que a los 3 años de conflicto en Alemania lo pudieron reconocer como tal. El hecho de que el comercio del gas natural entre Rusia y Europa se iba a duplicar y como en efecto tenía esa perspectiva con el Nord Stream 2 y que con la primera administración republicana del presidente Donald Trump, el objetivo era de cierta manera boicotear este proyecto energético. Esta semana ya se inició el procesamiento del ucraniano en Polonia por haber estado detrás de este sabotaje al gasoducto Nord Stream 1 y 2. Bueno, es uno de los múltiples actores que actuaron en ese sabotaje. Todo lo que se censuró en su momento en cuanto a esta problemática energética, geopolítica, netamente geopolítica, geoeconómica, la abordo en el libro en virtud del nulo análisis serio, objetivo a nivel ecuatoriano, a nivel también latinoamericano, me atrevo a decirlo, con algunas excepciones, honrosas excepciones en Sudamérica, me vi obligado a escribir el libro. Tuve como proyecto realizarlo al año de finalizado al finalizar el primer año, de hecho, al celebrarse el primer aniversario, pues su lanzamiento mundial oficial, de hecho lo hice en la Feria Internacional del Libro en Bogotá, el libro se agotó
la primera edición en los primeros 10 días de ferias. También se agotó la primera reimpresión al año también de la primera reimpresión. Un éxito total. El factor principal, vuelvo y repito, Carlitos, toda nuestra comunidad académica universitaria, fue el hecho de que no existían análisis serios. Se consumía mucho bibliografía, opiniones sesgadas en torno al conflicto. Siempre hay sesgos, siempre hay simpatías con determinados bandos. Cada quien es responsable de emitir sus propias opiniones, pero a nivel académico no existía una perspectiva objetiva. Es decir, analizar por qué se desarrolló, por qué explotó ese conflicto. Hay muchas aristas. Una de ellas que me permito compartir, Carlitos, es el hecho de que toda la región del Donbass, sobre el 80% de la población es ruso parlante. Y el presidente ucraniano en su momento como para calentar y atraer los tambores de guerra en la zona, les excluyó, les anuló sus derechos políticos, sus derechos civiles a a toda la población ruso parlante en el Donbass, es decir, a más del 80% de la población. Y fue un caldo de cultivo para que exista descontento en contra del régimen ucraniano de Zelensky, que terminó convirtiéndose en un régimen. Tenía que convocar a elecciones el año pasado y no lo ha hecho por la ley marcial, etcétera, etcétera. Pero bueno, se crearon las condiciones para un conflicto a gran escala. Eso también lo señaló la ex canciller alemana Angela Merkel. A partir del año 2014, cuando Crimea decide regresar a la península Crimea, solicita su regreso a Rusia porque fue parte del Imperio Ruso, parte de la Unión Soviética. Se crearon las condiciones y de descontento social para crear una imagen negativa en contra de Rusia. Y bueno, ya vamos para el cuarto año del conflicto. De hecho, el 24 de febrero del año 2026 se cumplirán 4 años y todavía no tenemos un acuerdo de paz en concreto. Todas estas perspectivas ampliadas, profundizadas, pues fueron motivo de esta necesidad personal académica de escribir el libro. Todas las perspectivas se han cumplido, a excepción del hecho de que Suecia y Finlandia optaron por su ingreso a la OTAN, pero su población está esperando el cambio de mandatarios en esos países para poder solicitar salir también de la OTAN, porque no es un buen negocio estar en contra de Rusia. Es la primera potencia militar a nivel mundial. Entonces es mejor llevarse bien con Rusia, al menos los países bálticos, los países nórdicos. La necesidad como escritor, como buen lojano, indudablemente era escribir un libro que aborde de manera objetiva, seria, todo el contexto del conflicto, profundizarlo, ampliarlo en detalle con información que actualmente no se la puede encontrar. Eso lo digo con conocimiento de causa, mucha información que se censuró, pero bueno, que se recuperó inmediatamente y bueno, el producto final como tal, pues es el libro que ustedes lo pueden adquirir en algunas librerías nacionales. Pero bueno, eso con esa perspectiva, un poco, Carlitos, la importancia de abordar un tema tan complejo me hizo pensar en aventurarme en escribirlo. Obviamente pasó muchos filtros en el ámbito editorial, de edición, etcétera, pero yo estoy contento, estoy satisfecho con el trabajo realizado. Es una fuente de consulta importante. Como le señalaba previamente, pues la primera edición se agotó en 10 días de feria en Bogotá, una compra masiva de libros. Realmente fue y sigue siendo un éxito de ventas. Y bueno, ya estamos de hecho preparando ya la segunda edición y también las respectivas versiones en otros idiomas. Orgullosamente, el libro producido en el Ecuador,
laureado a nivel internacional, el único en habla hispana que aborda en detalle el conflicto. Y algo muy importante de resaltar, Carlitos, nuestra comunidad universitaria, es el hecho de que el 80-90% de la fuente bibliográfica que sostiene el libro como tal fue producida en Norteamérica, así que recogemos siempre los mejores criterios geopolíticos y de relaciones internacionales en torno al libro para que se haya logrado el objetivo de tener un libro de calidad. Hay muchas sorpresas en el libro, quien lo pueda leer se va a encontrar con aspectos que le son desconocidos en sus propios ámbitos profesionales, pero que de cierta manera aclaran con un lenguaje sencillo, todo lo que subyace en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania. La amenaza existencial que siempre ha existido de la ampliación de la OTAN para Rusia es una línea roja que ellos la van a defender. Y algo importante, no me quiero extender en este aspecto porque puedo ir siquiera unos 20 minutos más. El hecho es de que el presidente norteamericano Donald Trump hace 2 días ya señaló de que luego de la reunión que tuvo con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Ucrania debe aceptar que perdió el territorio en el Donbass. El 20% del territorio que fue de Ucrania ya está formalmente anexado a Rusia y debe aceptarlo como tal. Y algo curioso también de ese aspecto es el hecho de que en vida, antes de que fallezca uno de los tratadistas en la geopolítica global norteamericana, Henry Kissinger, antes de fallecer con una lucidez a sus 100 años, porque bueno, cumplió 100 años y por cuestiones de edad falleció, señaló de que para resolver ese conflicto entre Rusia y Ucrania, pues se deben mantener las posiciones que en su momento han mantenido, y de hecho siguen manteniendo los rusos en territorio que ya lo anexaron. Así que bueno, muchas sorpresas pueden encontrar ustedes en el libro. Si desean adquirirlo, también estoy a las órdenes para poderles facilitar algún ejemplar. Y bueno, es un libro de consulta ampliamente difundido y orgullosamente producido en el Ecuador por un lojano. Bien, Pablo, muchísimas gracias. Qué gusto poder haber tenido este diálogo contigo y sin duda el libro constituye un material de estudio muy importante para todos quienes se forman en el campo de las ciencias sociales, de la política, de las relaciones internacionales. Ha sido realmente interesante este diálogo que hemos podido mantener a través de este espacio. De parte de todo el equipo de Públicamente, de la carrera de Administración Pública, nuestro sincero agradecimiento y también aprovechar para reiterar, como siempre, nuestra invitación. Mantendremos próximos diálogos, próximos conversatorios, conferencias en torno a este importante tema. Y bien, de esta forma aprovechamos también para agradecer a nuestra audiencia, a todos nuestros estudiantes que están conectados a través de las redes sociales. En pocas semanas estaremos retomando nuevos canales también de transmisión de Públicamente, así que, como siempre, invitados para mantenerse informados de nuestra programación. Una excelente tarde con todos, una linda tarde para ti, Pablo. Muchísimas gracias, Marinés, Carlitos, Luis Eduardo y toda la comunidad universitaria, toda la querida Lojita. Gratitud inmensa y un fuerte abrazo. Siempre a las órdenes. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.